la Cal Viva. Los integrantes de este proyecto son Lady Ríos, Gabriela Barrios, Ana Gabriel Gutiérrez. y quien les habla, Juan David Cartagena. Nosotros pertenecemos a la Universidad Piloto, seccional Alta de Magdalena, ubicada en Cardot, Cundinamarca. ¿Qué es la cal viva? Es un término que designa todas las formas físicas en las que puede aparecer el óxido de calcio. Se obtiene como resultado de la calcinación de las rocas calizas o líneas. Mayor importancia tiene el consumo de caliza en la elaboración de cemento, cuya producción sirve como índice de desarrollo económico de un país. La cal viva, que se prepara calentando carbonato de calcio, tiene muchos usos cuando se apaga formando hidróxido de calcio. También se usa para ablandar el agua y como germicida suave en edificaciones. La cal apagada es un importante fundente en la reducción de minerales de hierro en los altos hornos y es el ingrediente principal del mortero y la argamasa, en lo que el hidróxido de calcio se convierte gradualmente en carbonato de calcio por la acción del dióxido de carbono del aire, dando una superficie extremadamente dura. La cal apagada se usa también como suspensión finamente divina en agua, para uso medicinal, para suavizar tierras ácidas y en la manufactura de vidrios. Otros compuestos del calcio tienen aplicaciones. El sulfuro de calcio se usa como depilatorio en la industria de curtidos, en cosméticos y como un constituyente de pinturas luminosas. El cloruro cálcico hidratado es muy delincuente en lo que hace útil en el laboratorio como agente desecante. Primer paso del ciclo de la cal. Para esto tenemos caliza más calor que nos va a producir óxido de calcio más dióxido de carbono. Esto se va a volatilizar en forma de vapor. Entonces, esta reacción endotérmica teóricamente absorbe 425 kilogramos. Sin embargo, en el proceso de calcinación también se requiere energía para volatilizar algunas impurezas y cambiar de estado a otras. El proceso implica un aumento de temperatura desde la temperatura ambiental hasta la temperatura de calcinación. Después se mantiene constante esta temperatura durante el lapso necesario para que la descomposición de toda la caliza se lleve a cabo. Dentro de las variedades comerciales podemos encontrar tres tipos de cal: la cal viva, la cal hidratada y la cal hidráulica. Estas variaciones se adecúan a las necesidades a las que serán sometidas. Hidratación de la cal. Para obtener la hidratación de la cal se necesita el óxido de calcio más el agua que reacciona produciendo hidróxido de calcio. Entonces, es el producto que se obtiene calcinando piedra caliza por debajo de la temperatura de descomposición del óxido de calcio. En ese estado se denomina la cal viva o óxido de calcio y se apaga sometiéndolo al tratamiento de agua, se le llama cal apagada. Ahora, para el fraguado de la cal reacciona el óxido de calcio más agua, produciendo el hidróxido de calcio más calor. Y en la recarbonatación reacciona el hidróxido de calcio más el dióxido de carbono, produciendo el carbonato de calcio más agua. La recarbonatación o el fraguado de la cal no se produce en condiciones anhidras. La humedad del aire cataliza la reacción entre el óxido de calcio y el dióxido de carbono del aire. La cal apagada en pasta, es decir, mezcla suficiente de hidróxido y agua, endurece lentamente en el aire. Este endurecimiento se llama también fraguado y se debe a la desecación por evaporación del agua y la recarbonatación subsiguiente por absorción del dióxido de carbono del aire. La cal se emplea en la agricultura para corregir la acidez del suelo, granular los terrenos muy arcillosos y aportar alimento a los vegetales. Asimismo, fomenta la digestión de otros fertilizantes, la descomposición de la materia vegetal para formar nitratos y contrarrestar ciertos venenos del suelo. Pocas plantas cultivables prefieren un terreno ácido. La mayoría de ellas prefieren una tierra que sea ligeramente o solo de manera moderada, y algunas, como el trébol, la alfalfa y la remolacha, prosperan más en un terreno neutro. La acidez del suelo es un indicativo de la cantidad de cal que hay que añadirle. La caliza, para ser utilizada como fertilizante, tiene pocas restricciones en cuanto a su pureza, con tal que posea un elevado equivalente de carbonato cálcico o valor neutralizante, se prefiere con algo de magnesio. Además, la cal empleada puede ser hidratada o bien cal viva.
Dentro de los principales usos de la cal viva se puede mencionar la metalurgia en fábricas de vidrios, en los curtidos, purificación de aguas, fábricas de papel, en la agricultura y en todo tipo de construcción. La cal viva, cuando se apaga, forma hidróxido de calcio. Se usa como germicida suave en edificaciones o manufactura del vidrio. También puede ser usada para ablandar el agua o suavizar tierras ásperas. La reacción de recarbonatación empieza a las 24 horas y puede durar más de 6 meses. Al fraguar se produce una contracción que puede producir en algunos casos asentamientos y grietas. Las soluciones de óxido de calcio y magnesio absorben dióxido de carbono y precipitan los carbonatos. Si continúa el paso del gas, se vuelve a disolver los precipitados de carbonatos con la formación de los bicarbonatos de calcio y magnesio. Se pueden hacer una clasificación de las cales según el medio donde pueden fragar. Una sería cales aéreas, en donde se endurecen en el aire y no en el agua. Y las otras son las cales hidráulicas, en donde se endurecen en el aire y en el agua. La calcinación, siempre quedan partículas de carbonato de calcio o de magnesio que no se descompusieron. Si esta cantidad de partículas es muy grande, la cual será pobre o un producto con poca cal disponible. A esta cantidad se le llama pérdida al fuego del producto. Las impurezas pueden complicar el proceso de calcinación al producir reacciones laterales con el óxido de calcio, cuyas partículas se sinteticen en una estructura densa. Cuando esto ocurre, la superficie de la roca se cierra e impide el escape del dióxido de carbono. Algunas posibles reacciones laterales son las siguientes. Densidad de la cal viva. La densidad de las cales, además de estar estrechamente relacionada con el origen, la estructura y la porosidad del material, depende de la temperatura de la calcinación. Cuando más alta es la temperatura de calcinación, tanto mayor es la densidad de la cal viva producida. La cal es poco soluble, pero tiene una alcalinidad disponible mayor que el hidróxido de sodio. La lechada de cal es el nombre que recibe una mezcla de agua y cal en solución y en suspensión. Como piedra de cantería, la resistencia de la caliza es una propiedad importante y oscila entre 98.4 y 583 kilogramos sobre centímetros al cuadrado, la cual excede la carga máxima de seguridad, que suele ser entre 25 y 63 kilogramos sobre centímetros cuadrados. La densidad de la caliza, prescindiendo de los poros llenos del aire, oscila entre 2.2 y 2.9 kilogramos sobre decímetro al cubo. La densidad de las cales, además de estar estrechamente relacionada con el origen, la estructura y la porosidad del material, depende de la temperatura de calcinación. Cuanto más alta es la temperatura de calcinación, tanto mayor es la densidad de la cal viva producida. Varios compuestos de calcio se usan en la industria de papel como sulfito de calcio y bisulfito de calcio. En las fábricas de papel, el proceso al sulfito utiliza lechadas de cal junto al anhídrido sulfuroso para obtener los bisulfitos de calcio y magnesio del líquido ácido disolvente. También se emplea en el proceso de la sosa y sulfato en la fabricación de papel. En las fábricas de vidrio es el constituyente de alcalinio-terro de la horneada que debe unirse en sílice. En la industria de los curtidos, alcal sirve para quitar el pelo y redactar la putrefacción. Entre los numerosos empleos industriales de la cal, algunos de los más importantes son refinado de azúcar, ladrillos, purificación de gas, insecticidas, fungicidas y desinfectantes, pinturas, refinado del petróleo, gelatina, cola, polvo de secador, grasa, blanqueador, jabón, refinación de sal, pulimentadores y compensadores. Principales atribuciones de la cal según tipo de industria. Metalurgia, industria del acero, fabricación magnesio y alúmina. Flotado en metales, fundación de metales y no ferrosos. Medio ambiente. La podemos encontrar en el tratamiento de agua, en el tratamiento de desechos industriales, en el tratamiento de plantas empacadoras de alimentos, en la eliminación de azufre de los gases de combustión y en el neutralizador de tierras ácidas.
recubrimientos, pigmentos, pinturas en agua, construcción, materiales de construcción, estabilización de suelos y carreteras. La cal a lo largo de la historia. Nadie sabe con exactitud cuándo descubrió el ser humano la cal por primera vez. Es posible que los antiguos pobladores de la tierra utilizasen la piedra caliza para proteger sus fogones. El fuego produciría el calentamiento de las rocas, dando lugar a la primera cal quemada de la historia. Más tarde, con las lluvias, la cal se hidrataría para formar hidróxido de calcio, que reaccionaría con las cenizas y la arena que rodeaban el fuego, creando lo que podría considerarse el primer mortero tradicional. Algunos cimientos de cal hallados en Turquía apuntan a que ésta ya se utilizaba hace 14.000 años. Hay otras evidencias anteriores. Las cuevas de las Caux, en Francia, contienen frescos que confirman el uso de pigmentos naturales de óxido de hierro aplicados a paredes de piedra húmeda con alto contenido en calcio, piedra caliza, y que se remontan casi a 16.000 años. Cronología principal del uso de la piedra caliza. 7.500 años antes de Cristo, los antiguos pobladores del actual Jordán lograron crear una especie de yeso a partir de cal y de piedra caliza triturada no tratada térmicamente para recubrir las paredes, suelos y fogones de sus hogares. 3.000 años antes de Cristo, los pobladores del antiguo Egipto teñían su piel con cal y crearon una de las maravillas del mundo con piedra caliza, la pirámide de Keops, de 137 metros de altura. Entre 2800 a.C. y 1000 años después de Cristo, los celtas solían fertilizar el suelo con cal. En la antigua Grecia también se utilizó cal para colorear numerosos frescos. 5.000 años después de Cristo, los chinos construyeron la Gran Muralla China de 2.500 kilómetros de longitud tras estabilizar el suelo con cal, y también utilizaron esta última en los morteros para aglutinar la piedra. Entre 753 años antes de Cristo y 535 después de Cristo, en muchos edificios y frescos de la época romana se pueden identificar el uso de distintos colores de cal. Las mujeres también utilizaban cal no hidratada para teñir sus cabellos de un color rojo claro característico. 400 años después de Cristo, entre 1100 después de Cristo, los alquimistas descubrieron las propiedades cáusticas de la cal y crearon un jabón a base de cenizas de madera. El logotipo del Logist está inspirado en el símbolo alquímico de la cal. Entre 1300 años después de Cristo y 1800 después de Cristo, en toda Europa se utilizaba ampliamente la cal como masa de recubrimiento y pintura decorativa, además de servir como principal material en la construcción de hogares. Los hornos de cal y los caleros. Un horno de cal es una construcción tradicional de Mallorca, en la cual se amontonaban piedras calcáreas para obtener la cal. El proceso para obtenerla consistía en mantener la piedra a unos 1000 o 1200 grados centígrados durante 10 o 12 días, usando leña como combustible. Estos hornos se pueden encontrar en diversos puntos de la Sierra de Tramontana. Tiempo atrás, la cal era uno de los elementos más imprescindibles de nuestra sociedad. Todas las obras se hacían con cal. Como elemento cohesivo de la argamasa, las casas se blanqueaban, los médicos recetaban agua de cal, las viñas se salpicaban con cal, las piaras se desinfectaban. Aún había muchas aplicaciones de este producto multifuncional. De hecho, cada casa tenía un rincón reservado a la tinaja de la cal. Tanta demanda exigía una gran producción, que se realizaba en los llamados hornos de cal, pequeñas fábricas en las que con fuego se convertía la piedra calcárea en cal. Un horno de cal consistía en una excavación o una olla
tapiada hasta la parte de arriba de la superficie del terreno para producir cal. Primero se preparaban fajos de leña, procedentes de la desmochada de las ramas bajas de los pinos, extraer la piedra y llevar los dos elementos cerca del horno. Acto seguido, con grandes piedras se componía una bóveda partiendo de la base interna del horno. Se dejaban agujeros entre las piedras para que pudieran pasar las llamas. Sobre esta bóveda, el resto del horno se llenaba de piedra viva y se cubría con cal muerta o tierra. El vacío bajo la bóveda se llenaba de leña fina y se prendía fuego. Era necesario añadir leña durante un tiempo que variaba entre 9 y 15 días. La producción de cada hornada era entre 100 y 150 toneladas de cal, que una vez cocida se tapaba perfectamente con carrizo y ramas para... Finalmente, terminamos con esta presentación sobre la cal viva.